¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si todo sale bien, en unos meses será lanzado el telescopio espacial James Webb. Es un aparato espectacular en muchos sentidos. Mire, para comenzar, lo que importa de un telescopio como instrumento óptico, antes que su capacidad para aumentar una imagen, es su capacidad para capturar luz. Normalmente, las cosas que ve usted a través de un telescopio son muy tenues, están muy lejos. Necesita usted capturar la luz que cae en una superficie muy grande y concentrarla en un punto muy pequeño para poder generar una imagen razonablemente útil. Algunos objetos son tan lejanos que incluso cuando utiliza usted un telescopio muy ancho, que captura la luz que cae en muchos metros cuadrados y la concentra en un punto, aún así hay objetos que no se pueden ver a simple vista. Pero si usted tiene un telescopio gigante que captura mucha luz y en el lugar donde pondría usted el ojo, pone usted en su lugar un receptor muy sensible, un receptor electrónico muy sensible, usted puede detectar esas cosas muy lejanas y puede incluso formar imágenes, analizar la luz, estudiar el objeto. Entonces, es central para cualquier telescopio el tener una gran capacidad para capturar luz. Otro aspecto muy importante de un telescopio, desde luego, es que pueda generar imágenes muy nítidas de objetos muy pequeños. Incluso una galaxia, que es un titán tan enorme que la luz tarda más de 100.000 años en cruzar de un extremo al otro, en el caso de una galaxia típica. Cosa gigantesca. Nuestra galaxia tiene 400.000 millones de estrellas. Hay galaxias que pueden tener más de 1.000.000 de millones de estrellas, más el material para crear más estrellas. Son verdaderamente gigantescas. Bueno, incluso una cosa como esas, a distancias cosmológicas, ahorita le digo que es una distancia cosmológica, resulta ser una manchita incluso con un telescopio muy grande. Incluso aumentando mucho la imagen, usted lo que ve es una manchita. Necesita usted que el telescopio tenga una calidad óptica espectacular para poder amplificar una cosa muy tenue y muy chiquitita y generar una imagen de buena calidad, una imagen que le sea útil para hacer trabajos. En tierra tenemos telescopios, desde luego, fantásticos desde hace ya un buen tiempo. Los telescopios gigantes, la era de los telescopios realmente gigantes, comenzó a empujones. Quizá la primera persona en realizar un telescopio verdaderamente gigante fue William Herschel, un tipazo. Ya le he platicado que era un músico y muy bueno, realmente era muy muy bueno, y se empezó a aficionar a la astronomía, al punto de que empezó a descuidar su carrera como músico. Nunca faltó a un compromiso, nunca hubo una mala ejecución de Herschel, pero cuando regresaba a su casa, lo primero que hacía era aventar sus bártulos musicales y agarrar sus bártulos astronómicos. Su casa estaba llena de mapas celestes, diagramas para hacer telescopios. Comenzó a fabricar telescopios y con uno de estos telescopios descubrió el planeta Urano. Al poco tiempo quedó claro que los telescopios de Herschel tenían las cualidades que le acabo de mencionar. Eran capaces de capturar una cantidad de luz muy sustancial y eran capaces de aumentar la imagen de una manera verdaderamente increíble y con gran calidad. Incluso en la actualidad, un telescopio astronómico que aumente una imagen más de 1000 veces no es común. Los buenos telescopios astronómicos para aficionados normalmente no aumentan ni siquiera 1000 veces la imagen de lo que está usted observando. Eso sí, capturan mucha luz y los objetos muy tenues se ven brillantes. Los telescopios de Herschel podían aumentar la imagen 3, 4.000, 5.000 veces o más. Nadie se lo creía. Los astrónomos profesionales, cuando empezaron a escuchar los reportes de Herschel, empezaron a reírse. Hasta que un día Herschel les dio la oportunidad de ir a revisar sus telescopios, incluso se llevó uno al observatorio de Greenwich, se lo enseñó al astrónomo real
y se fue de espaldas, el astrónomo real, porque el telescopio de Herschel era todo lo que Herschel decía, capaz de aumentar miles de veces una imagen y con gran calidad. Pues bien, una vez que se volvió famoso por el descubrimiento de Urano y por la calidad de sus telescopios, se dedicó a varios proyectos, entre ellos la elaboración de un telescopio gigante en su época, un aparato de varios metros de altura. El telescopio no funcionó todo lo bien que él quería. La mecánica necesaria para mover un telescopio de varios metros de largo y cerca de más de 1 metro de diámetro era impracticable en aquella época. No se podía apuntar ese telescopio con comodidad y con precisión. Tiempo después, otro inglés, Lord Rosse, desarrolló otro telescopio aún más grande, el Leviatán, y sufrió los mismos problemas que el telescopio de Herschel. Era demasiado grande para moverlo con comodidad y apuntar hacia el cielo. Los verdaderos telescopios gigantes realmente útiles fueron en muy buena medida consecuencia de la obra de una sola persona. George Ellery Hale, se lo he comentado en otras ocasiones, era el hijo de un banquero muy rico, de una familia pero con muchísimo dinero en los Estados Unidos. Y este hombre tenía una pasión brutal por la astronomía. Llegó a desarrollar aparatos que todavía se utilizan, que son muy valiosos. Por sí mismo, Hale merecería un lugar en la historia de la astronomía. El espectroscopio, que él inventó, el aparato para analizar el espectro solar y estudiar la composición del Sol, era en su época casi mitológico el aparato. La calidad de los datos que se podían extraer de él era de no creerse. Pero Hale es recordado con más respeto todavía por otros dos motivos. Primero, fue el fundador de lo que probablemente ahora es la revista más importante del mundo de la astronomía, ciertamente una de las más importantes, el Astrophysical Journal. Y el otro motivo es que inspiró en 4 ocasiones diferentes el desarrollo del telescopio más grande del mundo. Primero arrancó con el telescopio del observatorio de Lick, L-I-C-K, luego el telescopio de Yerkes, que se escribe como suena, con K y con Y al principio, luego el gran telescopio gigante de Monte Wilson y luego el telescopio gigante de Monte Palomar. Estos 4 instrumentos fueron realizados con dinero que Hale conseguía por todas partes y de toda clase de gentes. Charles Yerkes era, ¿cómo se lo voy a describir? Era un mafioso de Chicago. Con eso ya le dije todo. Un tipo con un poder enorme, que no se tentaba el corazón para nada, muy práctico, que no entendía nada de ciencia. Pues Hale logró enamorarlo de la astronomía al punto de que dio el dinero muy considerable para desarrollar un telescopio de 1 metro de diámetro, que en aquella época era absolutamente inmencionable. Un telescopio que utiliza lentes en la parte delantera. Usted va a encontrar que existen 2 tipos generales de telescopios. Los que llevan una lente de aumento en la parte delantera, se llaman telescopios refractores, generan una imagen con una calidad óptica maravillosa, pero hacer una lente de 1 metro de diámetro libre de imperfecciones es punto menos que imposible. Incluso ahora, en la época en la que Hale consiguió esto, era imposible, pues. Fue gracias al trabajo de una persona que en lo suyo era tan bueno como Hale, consiguiendo dinero para la astronomía, Alvan Clark, que se pudo fabricar esa lente de 1 metro de diámetro. Usted va a encontrar en la Wikipedia la vida de Charles Tyson Yerkes. Aparece como una persona dedicada al mundo de las finanzas, un tipo con un enorme talento, una ambición sin límites y una ambición que en una ocasión lo metió en un problema que le valió ser sentenciado a 33 meses en una penitenciaría estatal. Y bueno, pues había por allí historias relacionadas con el control del transporte en distintas circunstancias. Si hay motivos para creer que
como sucedía con muchos de los grandes millonarios de finales del siglo XIX en los Estados Unidos, que Yerkes quedó involucrado en prácticas que en la actualidad podrían valer una sentencia de muchas décadas en la cárcel. Acuérdense que en aquella época no existía, por ejemplo, el concepto del impuesto sobre la renta como lo conocemos ahora, no existía el concepto de las leyes de protección a los trabajadores como ahora, etcétera, etcétera. Bueno, regresando al tema. Yerkes dio dinero para la construcción de este telescopio de 1 metro y todavía no estaba construido ese telescopio cuando Hale ya estaba buscando dinero para un telescopio aún más grande. Los telescopios que usan espejos, los telescopios reflectores, se pueden hacer más grandes con la misma cantidad de dinero. El hacer una lente, que en realidad se necesitan dos, una detrás de otra en condiciones especiales, el hacer un objetivo para telescopio transparente, libre de imperfecciones de 1 metro de diámetro es asquerosamente costoso. Con el mismo dinero usted puede fabricar un telescopio de espejos con una calidad óptica muy similar, pero con un diámetro mucho mayor. Esto lo tenía en claro Hale. Los telescopios de reflexión, los telescopios de espejo, ya tenían años en el mundo de la astronomía. El primero de ellos fue construido por Isaac Newton, nada más y nada menos. Aunque no habían crecido demasiado en tamaño, los telescopios, por cierto, de Herschel eran espejos, principalmente. Y el caso es que el telescopio que mandó fabricar George Ellery Hale en el observatorio de Monte Wilson tenía un tamaño que en aquella época se consideraba mesiánico, 2,5 metros de diámetro. El telescopio Hooker, que de nuevo lleva el nombre de una persona que estuvo en pláticas con Hale y que de alguna manera participó en el desarrollo del telescopio. Cada uno de estos telescopios que le he mencionado sirvió para realizar trabajos espectaculares y todavía están en activo y todavía son muy útiles. Una vez que concluyó el telescopio Hooker de 2,5 metros, y cuando todavía estaban terminando de construirlo, se lanzó para impulsar el desarrollo de un telescopio de 5 metros de diámetro. Es un monstruo de 500 toneladas que con la ayuda de la ingeniería avanzada de aquella época puede usted mover con una mano. Es un telescopio con una lente espectacular de 5 metros de diámetro, una calidad óptica increíble, etcétera, etcétera. La sola historia de cómo se construyeron los grandes telescopios es por sí misma apasionante. Está llena de toda clase de intrigas, de accidentes, desastres naturales, guerras, todo lo que se puede imaginar. Bueno, el telescopio de 5 metros de diámetro fue el último telescopio que pudo hacer este caballero, porque murió durante el desarrollo del telescopio de Monte Palomar. De otra manera, quién sabe qué habría construido. Hale es recordado de muchas maneras diferentes en el mundo de la astronomía. El telescopio de 5 metros se llama el telescopio de Hale. Y lo más valioso del trabajo de Hale no solamente fueron los aparatos que dejó. Simplemente le digo que con el telescopio de Monte Wilson y luego el telescopio de Monte Palomar es que se descubrió, se confirmó y se afinó nuestro entendimiento sobre la expansión del universo. Nada más y nada menos. La cosa más grande que ha hecho la humanidad en toda su historia. El descubrir que el universo tuvo un origen. El descubrir la estructura y la dinámica del universo. No puede haber algo más grande por definición. Y ese descubrimiento casi en el 100% casi en su totalidad, depende de los trabajos realizados en el telescopio de Monte Wilson por Edwin Powell Hubble y Milton Humason, y luego por el telescopio de Monte Palomar, en donde además de que trabajaron Hubble y otras personas
muy conocidas, trabajaron otros astrónomos que otro día le mencionaré, que tuvieron mucho que ver con este asunto de la expansión del universo. Bueno, lo que le quería decir es esto. A pesar de que estos telescopios tuvieron ese papel crucial en la historia en la aventura intelectual más grande de toda la historia, el verdadero valor final del trabajo de Hale fue que estableció una dinámica de construcción de telescopios gigantes que continúa aún ahora. Se siguen haciendo telescopios cada vez más y más y más grandes. En la actualidad, el telescopio más grande del mundo está en territorio español, el Gran Telescopio Canarias de 10 metros 40 centímetros, y hay una nube de otros telescopios de entre 8 y 10 metros de diámetro en otras partes del planeta. Uno de ellos es el telescopio Subaru, de 8 metros 20 centímetros de diámetro. Le pertenece al Japón y se encuentra en Mauna Kea, en Hawái, en uno de los sitios más perfectos para la observación astronómica. Bueno, gracias a este telescopio que tiene características ópticas especialmente finas, además cuenta con sensores especialmente buenos, gracias a este telescopio se ha podido realizar un descubrimiento verdaderamente espectacular. Sabemos, bueno, es que casi cualquier cosa en el mundo de la astronomía es espectacular simplemente por los tamaños, las distancias y las energías involucradas. De 1000 maneras diferentes se ha podido confirmar la idea de que el universo nació hace 13.700 y fracción millones de años. Cada vez hay más y más estudios que de manera independiente confirman esta observación. Y mire que hay muchos astrónomos buscando algún error en esa idea. Ya le he dicho cómo funciona la ciencia. Usted ofrece una idea y lo primero que quieren hacer los astrónomos, incluso los mismos autores de la idea, es destruirla para ver si aguanta. Si usted le pega de golpes a esa idea, figurativamente hablando, le pega de golpes a esa idea y la idea no se rompe, es porque la idea es buena. Bueno, pues sabemos que el universo nació con razonable certidumbre hace más de 13.700 millones de años. Y sabemos que las primeras estrellas comenzaron a brillar unos pocos centenares de millones de años después. Al principio estas estrellas estaban más o menos dispersas, las primeras galaxias parece que eran muy pequeñas y poco a poco comenzaron a chocar unas con otras para hacerse más grandes. Acabamos de hablar de eso. Bueno, una de las primeras consecuencias de la integración de las galaxias fue la formación de agujeros negros increíblemente grandes. En aquella época el universo era mucho más pequeño, había más átomos por centímetro cúbico, y si se daban las condiciones para que se formara un pozo negro, ese pozo negro tenía mucho de dónde comer y crecer rápidamente. Se llegaron a formar pozos negros increíbles. En el centro de nuestra galaxia, por ejemplo, hay uno que tiene más de 2 millones de veces la masa del Sol. 2 millones de veces la masa de todo el sistema solar. La masa del Sol es más del 99% de toda la masa del sistema solar, así que bueno, decir una cosa y la otra es lo mismo. Y todo ese material está metido en un objeto que es más pequeño que el punto de una I. Y lo más increíble del asunto es que eso ya ha sido verificado, ¿sí? Los pozos negros sí existen y sí son lo que la teoría dice que son. Hasta donde podemos decirlo, porque no hemos podido estudiarlos más de cerca, pues, pero lo que hemos podido ver coincide con lo que dice la teoría general de la relatividad. Total. Parece que en las primeras galaxias, que muchas galaxias se integraron alrededor de pozos negros. En las zonas donde se comenzaba a condensar el gas producto del origen del universo, del Big Bang, se llegaban a formar pozos negros que comenzaban a aspirar el gas a su alrededor. En las zonas de alta densidad gaseosa alrededor de estos pozos negros se comenzaban a formar estrellas gigantes, que empezaron a explotar con relativa rapidez y empezaron a sembrar las primeras galaxias con elementos químicos como el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, hierro y muchos otros más. En un intervalo de tiempo relativamente breve, dice la teoría, las galaxias comenzaron a enriquecerse con elementos químicos que son los que ahora integran a nuestro planeta, por ejemplo. Esto
casi con seguridad ocurrió gracias a los pozos negros. Es una discusión que se traen los cosmólogos desde hace un buen tiempo. ¿Qué papel han jugado los pozos negros en la formación de las primeras galaxias? Algunos dicen, bueno, es que la gravedad de los pozos negros ayudó a condensar gas del Big Bang en zonas relativamente pequeñas y eso favoreció la formación de estrellas y por eso encontramos que muchas galaxias tienen pozos negros en su interior. Estas personas dicen, bueno, si nuestra teoría es correcta y hacen una serie de cálculos y simulaciones por computadora y todo esto, entonces, al observar galaxias muy antiguas, es decir, galaxias cuyas imágenes tienen como 13.000 millones de años de edad, al observar las primeras galaxias del universo, deberíamos ver que en su centro debe existir algo que está aspirando gas de una manera espectacular. Deben existir pozos negros muy grandes que están comiendo el gas que en aquella época era relativamente abundante, porque le digo, el universo era más chiquito y el ambiente interestelar era más denso. Deberíamos ver, como consecuencia de este fenómeno de aspiración, que el núcleo de estas galaxias, donde se encuentran los pozos negros, debería calentarse mucho. Al calentarse mucho el centro de estos pozos, de estas galaxias, debería emitir mucha luz y esa luz, la luz actúa como si fuera un viento. Usted y yo no lo sentimos cuando ponemos la cara hacia nuestro sol o hacia una lámpara. No sentimos que nos empuje la cara. Pero la luz ejerce una presión que se puede medir. Si la luz es increíblemente intensa, puede ser lo suficientemente fuerte para empujar al gas interestelar. Y esto debería controlar el proceso de formación de los pozos negros en las primeras galaxias. Si empiezan a crecer rápidamente los pozos negros y si nada los detiene, se comerían a todo el gas y nunca se formaría una galaxia. Pero al caer gas en los pozos negros, este gas forma remolinos y esos remolinos se calientan hasta una temperatura de centenares de millones de grados centígrados. La teoría dice que de ocurrir esto se debería observar un viento producido por esa masa de gas supercaliente en estos discos alrededor de los pozos negros y que este viento empujaría al gas que de otra manera caería en el pozo negro. Este gas se estabilizaría en la zona exterior del campo gravitatorio del pozo negro y acabaría formando una galaxia. Esa es la idea. Bueno, con el telescopio Subaru se lograron detectar más de 100 galaxias muy remotas, a una distancia de aproximadamente 13.000 millones de años luz. Estamos viendo imágenes de galaxias recién nacidas y se observan millones de estas galaxias, pero gracias a este telescopio se pudieron identificar 100 casos claros de galaxias muy remotas que tienen un pozo negro cuya actividad se puede observar desde la Tierra. Eso es importante. Nosotros tenemos un superpozo negro aquí cerquita a 27.000 años luz de distancia en el centro de la galaxia y no lo podemos ver porque toda la luz y otras cosas que emite ese pozo negro, excepto las ondas de radio, son atrapadas por el polvo y el gas interestelar del cuerpo de nuestra propia galaxia. Entonces, si queremos ver lo que pasa en el corazón de una galaxia lejana, necesitamos encontrar una galaxia que tenga el tamaño apropiado y que esté orientada de manera que lo que sucede en su núcleo lo podamos observar desde aquí. Estos investigadores, utilizando el telescopio Subaru, lograron identificar más de 100 galaxias. Y estos investigadores empezaron a estudiar el espectro de la luz que sale del corazón de las galaxias y encontraron lo que buscaban, en pocas palabras. Lo que encontraron es que en el corazón de estas galaxias hay un algo que está calentando el gas alrededor del núcleo y que hace que del núcleo sople un viento hacia afuera con una velocidad de 500 kilómetros por segundo. Es un viento continuo que está soplando del corazón de estas galaxias y que está deteniendo la caída de gas hacia el centro de la galaxia misma. No todo el gas se detiene, cae suficiente gas para mantener este proceso andando continuamente. Entonces la galaxia está tomando gas de su ambiente. El ambiente interestelar intergaláctico en aquella época estaba cargado con gas. La gravedad del pozo negro empieza a atraer ese gas. Una parte de ese gas cae hacia el centro de la galaxia, hacia el pozo negro, y eso hace que el núcleo se mantenga caliente.
y de ese núcleo está soplando un viento como consecuencia de ese calor extremo de centenares de millones de grados centígrados, que es lo suficientemente fuerte para conseguir que mucho del gas que está siendo atraído por la galaxia se quede en la periferia de la galaxia. Y allí se están empezando a formar estrellas. Esta observación viene de nuevo a confirmar nuestro entendimiento sobre el origen del universo y revela que el universo cuando era joven era un lugar... ¿Qué adjetivo puedo utilizar para describírselo? La luz emanada por uno de esos, por los discos de gas alrededor de estos pozos negros, en la actualidad podría ser suficiente para cauterizar a la Tierra. Si en el centro de nuestra galaxia, a 27.000 años luz de distancia de aquí, tuviera esta situación activa, si estuviera cayendo mucho gas y estuviera emitiendo esta energía, la Tierra sería inhabitable. A 27.000 años luz de distancia. Es claro que en el universo joven casi con seguridad no existía la vida como la conocemos. En estas galaxias jóvenes apenas estaban empezando a cocinar los elementos químicos que sirven para formar planetas y ciertamente no existían las condiciones para que pudiera aparecer la vida en caso de que se alcanzara a formar alguno. Lo que sí es cierto es que gracias a la actividad de estos superpozos negros es que se lograron estabilizar galaxias enormes. La gravedad enorme de los pozos negros logró atraer mucho gas a su alrededor y esto permitió la creación de galaxias cada vez más y más y más grandes. Y gracias a eso es que se dio la concentración suficiente de estrellas, entre otras cosas supernovas, que lograron contaminar el ambiente interestelar con suficiente material para formar planetas. En la actualidad, el proceso de formación de planetas parece que está acelerando. El número de estrellas nuevas que está formando el universo ya está disminuyendo. El máximo se alcanzó hace unos pocos miles de millones de años. Todavía se están formando muchas estrellas todos los días en el universo, pero ya el número de estrellas nuevas que se forman en el universo comienza a decaer, pero el número de planetas empieza a aumentar, porque cada vez hay más material para formarlos. La vida es un fenómeno que casi con seguridad solamente inicia en planetas. Esto podría significar que lo que le dije en la ocasión anterior es cierto, que durante casi toda la historia del universo han sido las fuerzas de la física y de la química las que han determinado el futuro del cosmos. Esto podría empezar a cambiar más o menos por estas fechas. De seguir así, seguramente aparecerá cada vez más y más vida y eventualmente más y más inteligencia en distintos rincones del universo. Y a menos que esta inteligencia se suicide como consecuencia de su inestabilidad, como bien podría pasarnos a nosotros y no se nos quita lo tonto, a menos que eso pase, esa inteligencia tarde o temprano desarrollará tecnología que se hará patente en todo el cosmos. Probablemente estamos al final de la era de las fuerzas físicas y al inicio de la era de la biología en el universo, el inicio de la era más vital del cosmos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.